El día que mis padres me dijeron que no pagarían mi universidad porque necesitaban el dinero para ayudar a un familiar enfermo, me sentí orgulloso de ellos, hasta que descubrí que, en realidad, el dinero era una inversión en el negocio de mi hermano favorito. Hola, soy un chico de 17 años y, recientemente, mis padres me dijeron que preferirían que yo pagara mi propia colegiatura. La universidad estaba a solo unos meses de distancia para que yo pudiera comenzar, y ya había sido aceptado en la escuela de mi elección. Obviamente, esperaba que mis padres me ayudaran porque tienen suficientes recursos financieros para hacerlo. Lo hicieron para mi hermano, así que no pensé que tendría que pagar la universidad yo solo. Mi papá es ingeniero y mi mamá es enfermera, así que somos financieramente estables. Yo diría que tienen suficiente dinero para poder enviarme a la universidad sin hacerme trabajar o depender de préstamos estudiantiles o algo así. También ya dije que lo hicieron por mi hermano antes, y obviamente esperaba que tuvieran un fondo universitario reservado para mí también, porque yo simplemente estaba juzgando por los estándares que ellos habían establecido para mí al compararlo con lo que hicieron por mi hermano. Mi hermano es 6 años mayor que yo y fue a la escuela de negocios hace unos años. Mis padres pagaron por todo lo que hizo. Mi papá realmente se jactó de eso con algunos de sus amigos varias veces sobre cómo había enviado a su hijo mayor a la mejor escuela de negocios del estado y cómo iba a recuperar 10 veces la cantidad que él había invertido en su hijo cuando finalmente se convirtiera en un empresario exitoso en el futuro. Entonces, simplemente asumí que ellos querrían hacer lo mismo por mí, aunque yo no fui a la escuela de negocios y, en realidad, me iba a especializar en psicología. Yo le había mencionado a los padres el tema de la postulación a la universidad conmigo cuando comencé a postularme a universidades al principio, así que pensé en dar una pista, pero nunca dijeron nada al respecto hasta que finalmente fui aceptado en la escuela de mi elección y me vi obligado a abordar el tema con ellos y preguntarles cómo podría pagar por todo eso, porque simplemente nunca dijeron nada al respecto. Sentí que tenía que al menos preguntarles al respecto para asegurarme de que ellos pagarían por mí, tal como lo hicieron con mi hermano. Esperaba que ellos dijeran que era algo dado por hecho que ellos se encargarían de los gastos, pero, en su lugar, ellos terminaron diciéndome que querían animarme a que yo pagara todo solo y trabajara durante la universidad o que obtuviera un préstamo estudiantil, lo que obviamente fue un gran shock para mí porque yo siempre asumí que ellos pagarían mi universidad. Mi primer instinto fue enojarme con ellos. Y creo que era razonable que me molestara porque yo sabía que ellos habían pagado la universidad de mi hermano. Pero no estaban dispuestos a hacer lo mismo por mí, y toda esa discusión olía a favoritismo. Ocurrió hace unas semanas y cuando les pregunté por qué ellos pagaron la universidad de mi hermano, pero no estaban dispuestos a hacer lo mismo por mí. Ellos me dijeron que había una razón válida para todo eso y me pidieron que no me enojara con ellos antes de saber toda la verdad. Mi papá me explicó que, recientemente, uno de sus parientes se enfermó gravemente y estaba siendo tratado. Era una persona que lo ayudó cuando estaba en las etapas iniciales de su carrera. Se refirió a uno de los tíos de mi papá que había sido diagnosticado con leucemia hace un par de años. Tenía una cantidad razonable de su propia riqueza, pero la gastó con años de juego y bebida. Y sus hijos tampoco eran buenos, porque ya no tenían ninguna conexión con él y ni siquiera lo visitaron cuando estaba en su lecho de muerte. Naturalmente, mi papá sintió la necesidad de intervenir y cuidarlo, porque su esposa falleció mucho antes de que lo diagnosticaran, y después de la muerte de su esposa y de sus hijos. Ellos dejaron de hablarle o incluso de visitarlo y fingieron que ni siquiera tenían un papá. No tenía otra familia, así que a nadie le importaba él porque todos mantuvieron su distancia debido a sus vicios, y nadie quería asumir la responsabilidad de mantenerse en contacto con él. Pero mi papá estaba agradecido por todas las oportunidades que su tío le había dado al principio de su carrera y, por lo tanto, él sintió la necesidad de pagar sus deudas cuidándolo después de su diagnóstico. Él estuvo cuidando de su tío durante los últimos años y estaba pagando por su tratamiento de su propio bolsillo, lo que había afectado seriamente sus ahorros porque el cuidado médico es costoso. Lamentablemente, no les quedó suficiente dinero para que yo pudiera pagar mi colegiatura universitaria, porque él también tuvo que pensar en su propio futuro. Sería muy difícil lidiar con el tipo de dinero que ellos tendrían después de enviarme a la universidad y pagar por todo, y es por eso que él quería que yo fuera capaz de pagar por eso yo mismo. Él me dijo que sentía mucho esto, pero que tenía un futuro por delante y que sabía lo que era lo suficientemente capaz de superar esto. Pero él se estaba haciendo mayor y también necesitaba pensar en su jubilación, así que quería animarme a que me cuidara yo mismo. Yo todavía estaba molesto, es por eso que, incluso después de que yo le contara el motivo
Pensé que era algo bueno lo que él había hecho y no quería reprender a mi papá. Le creí un poco la historia que me contó porque parte de ella era realmente cierta. Yo sabía que mi tío sufría de leucemia y tenía muchos vicios, y a causa de eso su familia ya no le hablaba. Y nosotros éramos más o menos los únicos visitantes que él tenía. Así que no me pareció poco probable que mi papá estuviera ayudando con las cuentas médicas y todo eso. También sabía que era verdad que su tío lo ayudó a encontrar su primer trabajo, y mi papá realmente se molestó mucho cuando él falleció hace unos meses y estaba devastado en el funeral. Mi familia también solía visitarlo con bastante frecuencia y había visto el vínculo que mi papá tenía con su tío de primera mano. Así, me pareció difícil culparlo y enojarme con él por gastar tanto dinero en el tratamiento de su tío y no dejar nada para mí. Mi futuro era una elección difícil para mí, pero logré perdonar a mi papá y le dije que encontraría una manera de pagar la universidad para mí mismo, incluso si llegara al punto en que realmente tuviera que comprar un préstamo estudiantil. Entonces esperaba que él estuviera de acuerdo con eso y él me dijo que definitivamente me ayudaría de todos modos. Mi mamá parecía estar más molesta con todo esto, pero él no dijo nada en ese momento y yo pensé que todo estaba normal entre ella y mi papá, porque si hubiera alguna tensión entre ellos en ese momento yo no la vi. Simplemente asumí que tal vez ella estaba molesta porque yo tendría que trabajar durante la universidad por mi cuenta, mientras que mi hermano no tuvo que hacer lo mismo durante su tiempo. Ella se disculpó conmigo por todo, incluso más que mi papá, y yo me di cuenta de que ella se sentía mal por eso, pero yo le dije que estaba bien y que no me importaba, porque al menos mi papá no gastó mi dinero para la universidad en algo estúpido, y en realidad, estaba tratando de salvarle la vida a alguien con ese dinero. Creo que fue algo noble de hacer, especialmente cuando lo estaba haciendo por una persona cuya propia familia lo había abandonado. Entonces, intenté convencer a mi mamá de que estaba bien, pero ella parecía perturbada de todas maneras. Después de darme cuenta de que mi papá no podía pagar para que yo pudiera ir a la universidad, comencé a buscar otras maneras y decidí empezar a trabajar en los meses previos al inicio de la universidad. Yo había hecho algunas pasantías antes y tenía algo de dinero ahorrado, pero eso apenas cubriría algo. Y esto fue más un intento desesperado de ganar más dinero, pero, eventualmente, yo sabía que tendría que hacer un préstamo estudiantil. Algo que no quería hacer, porque entonces yo tendría que pagar por eso por el resto de mi carrera y yo ni siquiera sabía si conseguiría un trabajo lo suficientemente bueno después de graduarme. Entonces, todo fue muy estresante para mí en las últimas semanas, pero luego descubrí algo la semana pasada que realmente cambió mi percepción de todos, porque yo descubrí a dónde realmente fue el dinero de mi papá, o más bien, a dónde estaba a punto de ir. Creo que ustedes ya deben haber deducido que mucho de esto tiene que ver con mi hermano. Es por eso que yo estaba hablando tanto de él antes. Antes de entrar en lo que descubrí que me gustaría hablar un poco sobre mi relación con mi hermano para que todo tenga sentido. Mi hermano es mucho más mayor que yo, así que nosotros nunca crecimos realmente como amigos. No estábamos en malos términos, pero no estábamos cerca. Todo era muy neutral y creo que a mis padres no les gusta eso. Era importante arreglar, porque no era inconveniente para nadie. No siempre estábamos tocando juntos, pero ninguno de nosotros estaba constantemente peleando. Así que no sentían la necesidad de intervenir o intentar arreglar nuestra relación. Y es por eso que mi hermano y yo siempre fuimos muy distantes y por eso me gustó. Pero no sé por qué cambió algo cuando llegué a la preparatoria y él comenzó a actuar como si yo fuera de él. Competencia o algo así, no teníamos una buena relación antes. Pero después de la preparatoria las cosas se volvieron muy extrañas entre nosotros. Y yo diría que todo fue por culpa de él. Él estaba en la universidad en ese momento y en todas las veces que estaba regresando de la universidad, parecía que él estaba constantemente tratando de restregarme en la cara que yo volví de una de las mejores instituciones de negocios del Estado, y no sé cómo lo puse mejor, pero se volvió una especie de alarde. También comenzó a menospreciar activamente, algo que yo no solía hacer eso antes, pero lo hice de una manera muy inteligente y siempre disfrazada. Sus ataques como bromas. Entonces, si yo intenté confrontarlo al respecto, entonces él simplemente me dijo que relájate en lugar de hacer un gran problema para una broma y haciéndome parecer que yo estaba siendo malvado con usted. Por propósito, yo diría que se volvió un idiota después de que comenzó la universidad, y creo que él todavía lo es por culpa de lo que. Por el contrario, no sé por qué él haría lo que hizo. Después de que se graduó de la universidad, se mudó aquí por un par de semanas antes de que se mudaran a su propia casa-apartamento.
Y esas pocas semanas fueron lo más difícil para mí. Porque él constantemente se burlaba de mí y acabo de tener una gran pelea con él un día y luego simplemente dejamos de hablarnos. Pero aún así él era responsable de hacer comentarios siervos para mí y sean crueles conmigo. Literalmente sin ningún motivo en absoluto. Ese tipo, él tiene literalmente 26 años ahora, pero todavía cree que menospreciarme va a hacer que se sienta mejor. Él había estado trabajando en una pequeña empresa por un par de años después de que se graduó, pero yo sabía que no era feliz allí, porque él pensaba que era demasiado grande para un lago tan pequeño y yo siempre quise algo mejor. Él se quejó de lo estúpido que era todo el mundo y cada uno de sus compañeros de trabajo y insistió en que él era mucho mejor que ellos, pero la única razón por la que él no pudo encontrar un trabajo mejor aquí en el momento fue solo por culpa de la recesión y cosas así. Entonces, si usted me pregunta la verdadera razón por qué no pude encontrar un trabajo mejor, fue porque tal vez solo yendo a una gran escuela de negocios no lo convierte en un buen empresario y su actitud era realmente mala. Fue increíblemente pomposo y difícil de tratar, pero esa es solo mi opinión. Él estaba quejándose sobre estas cosas en la cena cada vez que visitó, y mi papá alimentó su ego ya enorme y le dijo que había algo mejor para esperar, pero eso solo sucedió pagar el precio en lugar de decirle que tal vez él se ascendería o encontraría una oportunidad mejor una vez. Hora de que él dejó de ser tan molesto. De todos modos, yo compartí con mis amigos que mis padres no pudieron pagar mi colegiatura, porque él se molestó mucho por eso, y estoy muy agradecido de haberlo hecho. Porque de lo contrario no creo que yo habría descubierto que mis padres estaban financiando a mi hermano para mí. Apoya a mi hermano y yo no nos seguimos el uno al otro en las redes sociales y, de hecho, lo bloqueé, porque no tengo ningún interés en su vida y no quiero ver eso en ningún lugar. Pero algunos de mis amigos sí lo hacen. Ellos lo siguen, porque fuimos a la misma preparatoria y ellos también tenían hermanos mayores en su año. Entonces, que los siguen por diversión. Y hace una semana, muchos de mis amigos ellos me enviaron una publicación que yo hice mi hermano y eso lo cambió todo para mí. Era una foto de nuestra familia, pero yo obviamente había sido recordado y en el leyenda. Mi hermano estaba agradeciendo a mis padres por ayudarlo tanto durante todo el proceso de su vida. Y ahora ellos también son los primeros inversores en el negocio que yo estaba a punto de comenzar. Todos mis amigos tenían las mismas preguntas para yo si mis padres no tuvieran dinero para poder pagar mi colegiatura universitaria. Entonces, ¿cómo podrían invertir en el negocio de mi hermano? No les salió bien y ellos sintieron que era importante que yo supiera, porque ellos se dieron cuenta de que algo oscuro estaba pasando y definitivamente había algo que mis padres no me estaban diciendo. Diciendo que incluso yo estaba realmente sorprendido por esa publicación, porque yo no tenía idea de qué se trataba. Eso y primero yo quería hablar con mis padres al respecto, pero luego decidieron no hacerlo, porque hablar con ellos sería inútil. Yo ya sabía lo que estaba pasando, y si yo intenté hablar con ellos, ellos simplemente mienten sobre todo y entonces tal vez incluso harían a mi hermano que borre esa publicación y ellos harían eso. Mentirme. Ese día fue muy difícil para mí, porque yo tuve que tomar una elección imposible, pero por la tarde decidí que ya no me interesaba vivir con mis padres, porque ellos tenían probado que él estaba solo y que ellos harían cualquier cosa para apoyar a mi hermano. Pero evité apoyarme a mí, porque ahora estaba claro que ellos tenían un hijo de oro, y no fui yo. Yo actué normalmente todo el tiempo, el día y fingió que estaba todo bien, pero por la noche decidí huir. Yo ya tenía haciendo las maletas todo el día, así que tomé un Uber y luego me fui para el casa de un amigo. Yo ya había hablado con él y con sus padres, y ellos acordaron en dejarme vivir con ellos por un par de semanas, al menos hasta que yo empiece la universidad. Él sabía de mi situación y ellos simpatizaron conmigo. Ellos parecen más que feliz de ayudarme, y yo estoy viviendo con ellos desde que me escapé de casa. Pero de todos modos, volviendo a mis padres, ellos quedaron devastados con todo. Le pasó a los padres de mi amigo. Ellos llamaron para decirles que yo me quedaría con ellos por un par de días, porque no querían para preocuparse. Entonces ellos comenzaron a ser bombardeados con llamadas y mensajes, rogándome que yo vuelva para hablar con ellos cara a cara sobre este asunto. Lo peor de todo es que ellos todavía tenían la audacia de preguntarme por qué yo estaba haciendo esto. No hablé mucho, acabo de reenviar la publicación a ellos lo que hizo mi hermano, y yo dejé todo. Entonces ellos sabían que no tenía sentido finge ahora. Entonces ellos comenzaron a inventar excusas para intentar explicarme todo.
Fue bastante insultante que ellos creyeran que yo realmente caería en sus excusas estúpidas y débiles. Y ellos literalmente dijeron que estaban tratando de protegerme, es por eso que ellos no me dijeron la verdad. Yo no sé quién necesito escuchar esto, pero creo que habría sido mejor decirme la verdad en lugar de intentar protegerme, diciéndome un montón de mentiras y luego romper mi confianza y mi corazón. Ellos intentaron decir que si el negocio de mi hermano tuviera éxito, entonces ellos se asegurarían de que yo pudiera pagar mis préstamos estudiantiles en el futuro y solamente yo. Necesitaba ver eso como una inversión y no como un sacrificio. Pero el dinero estaba en la realidad, es lo que menos me preocupaba, porque lo que realmente dolió fue eso. Ellos estaban dispuestos a apostar en mi hermano, pero no para mí. Aunque fue mucho más barato enviarme a la universidad que ayuda a financiar un negocio completamente nuevo. Y además de eso, fue eso lo que ellos me mintieron sobre no tener suficiente dinero, aunque ellos tenían. Pero ellos solo pensaron que sería mejor gastar todo en mi hermano en lugar de todo en mí. Eso me dolía profundamente y yo les dije que no quería volver y yo definitivamente no quería mantener contacto con ellos, porque para mí yo era muy claro que a ellos no les importaba y no yo quería vivir en una casa con personas que ellos no me amaban o se preocupaban por mí, porque entonces yo sería solo una carga para ellos. Y esa fue la última cosa que yo quería. Yo creo que esto me asustaba más mamá que mi papá, porque ella me culpó completamente y me dijo que ni siquiera había estado de acuerdo con ese plan desde el principio y yo sabía eso. Estaba mal, pero yo solo los escuché porque mi papá insistió. Ella intentó hablar conmigo por un par de días y él continuó diciéndome que sentía mucho por todo y que nunca fue. Su intención me dolió. Pero él continuó al día, porque mi papá me exigió a mí. Ella dijo que estaba lista para ayudarme con el dinero y arreglaría no importa lo que se necesitara. Pero yo simplemente tuve que volver para ella, porque ella no quería perderme como hijo. Yo no respondí a su llama. Entonces la única manera que ella podría comunicarse conmigo era a partir de mensajes de texto. Yo podría decir que ella se molestó mucho y se arrepintió por todo lo que él me hizo pasar. Y yo realmente quería arreglar las cosas conmigo, pero yo no sabía cómo responder a nada de eso. Porque él todavía estaba lastimado que todos me mintieron y ellos creían que se iban a salir con la suya así. Que yo estaba tomando mi tiempo para volver a eso. Pero creo que fue un error, porque eso llevó a algunas consecuencias terribles para mi papá. Pero no puedo decir que no se lo mereciera, porque en mi opinión, él mismo se lo merecía. Lo que pasó fue que como mi mamá tardó tanto en responder a él, decidió que era todo culpa de mi papá. Y yo más o menos estuve de acuerdo y dije que ella lo dejaría si él no me los perdonaría y los haría volverlo antes posible. Ellos están luchando por eso desde hace mucho tiempo, y no sé por qué pero mi papá cree que esto es culpa mía, lo que es ridículo, porque si algo, yo soy la víctima aquí. Y él no tiene derecho a culparme por nada. Él fue quien orquestó toda esta situación. Y si él habría sido simplemente honesto y transparente conmigo desde el primer día, entonces yo no me sentiría tan traicionado. Creo que todavía me enojaría, porque yo no lo hice. Ellos iban a pagar mi colegiatura universitaria. Pero fue él quien añadió una capa extra de mentiras para todo eso que él era haciendo ya era lo suficientemente malo por sí mismo, si no fuera por toda la decepción. Pero aún así yo me siento un poco mal, porque sé que mis padres se aman, y mi papá es realmente bravo. Porque todavía estoy eligiendo tomar mi propio tiempo para regresar a casa, porque cuanto más tiempo me quedo, yo me mantengo alejado de mi mamá más de lo que puedo. Cúlpelo, y la pelea de ellos solo lo empeora. Creo que ya los he castigado lo suficiente y ahora es hora de que llegue a casa, pero todavía creo que no llegué allí. Estoy listo para volver y necesito más. Hora de pensar en todo, porque lo que hice fue realmente malo y necesito un tiempo para superarlo de una vez. Semana no es suficiente para recuperarse de todo esto ahora mismo. Y yo no voy a volver solo porque mi papá me necesita para salvar su matrimonio, él no necesita. Él me defendió cuando lo necesitaba. Entonces, no veo ninguna razón para hacer lo mismo por él. Pero al mismo tiempo, yo siento un poco mal y responsable de arruinar su matrimonio, especialmente para mi mamá, que ella realmente demuestra arrepentimiento por todas las actualizaciones. Actualización 1, hola a todos, ya han pasado 10 días desde que me escapé de casa, y hoy finalmente decidí que iba a volver para hablar con mi mamá y mi papá. Él dejó de enviarme mensajes de texto y me dijo que yo era libre de hacer lo que quisiera, porque él estaba harto de mí y de mi mamá, y él nos llamó egoístas e insensibles, lo que es bastante irónico viniendo de él.
Sin embargo, mi mamá todavía no ha perdido la esperanza en mí y continúa enviándome mensajes de texto todos los días. Antes, él solo me dijo que sentía mucho, pero ahora él ha comenzado a decirme que no siente mucho, pero también me extraña mucho y lamenta todo lo que él estuvo de acuerdo. Ahora, él no quiere nada más que yo llegue a casa. Él incluso habló con mi hermano y le dijo que no iba a contribuir con dinero para su negocio, porque todo va para mí. Ella se va a asegurar de que yo pueda ir a la universidad y no tengo de qué preocuparme de dónde vendrá. El dinero ha sido constante, y yo realmente ya no puedo mantenerme alejado de ella tiempo, porque yo sé que es verdad y sinceramente siento mucho por todo. De todos modos, mi papá la llevó a esto, y aunque no lo exonera de todo, es un consuelo para mí. Al menos ella me ha dicho varias veces que nunca fue su plan y nunca quiso hacer nada de esto, pero mi papá la convenció de que si ellos invertían en el negocio de mi hermano, entonces ellos recuperarían el dinero antes y usted podría ayudarme a pagar mis deudas si yo terminé obteniendo un préstamo para completar mi educación. Ella lo creyó y él incluso me mintió para proteger mis sentimientos, pero ahora él sabe que todo fue un plan realmente desastroso, y como yo realmente siento mucho por mí, estoy listo para volver con ella y al menos intenta hablar con ella para mejorar las cosas entre nosotros dos. Yo tengo sentimientos encontrados hacia mi papá en este momento, así que realmente no sé lo que voy a decirle cuando lo vea. Actualización 2, hola, la actualización 2 es de noche mientras yo escribo esto, y estoy en mi propio cuarto después de mucho tiempo. Mis padres se sorprendieron mucho al verme hoy, pero solo mi mamá parecía realmente feliz. Él me abrazó y comenzó a llorar y discúlpame, tan pronto como él abrió la puerta, y mi papá se quedó parado allí en una esquina de la habitación, luciendo de mal humor. Ni siquiera me importa si él estaba feliz de verme o no. Solo yo me siento bien que mi mamá estaba allí feliz de tenerme de vuelta. Él me dijo que aunque ella y mi papá estaban viviendo, ellos no estaban en la misma casa hablando entre ellos en los últimos días, y ahora que yo había regresado, yo no sabía lo que iba a pasar. Él me dijo que mi hermano se molestó extremadamente con que ella ya no iba a invertir en eso. Negocios, porque ahora él tendría que buscar otros inversores, y eso retrasaría todo el proceso, pero yo sabía que era lo correcto de hacer y entonces lo hice. Yo estaba haciendo eso sin ningún remordimiento. Mi hermano no me habla. Ella, desde que le contó su decisión, pero ella no puede evitarlo, y ella no iba a estropear esto una vez más. Mi papá, él ni siquiera habló conmigo una vez después de que volví a casa, pero tampoco puedo hacer mucho al respecto. Tanto puede que ya no me importe seguir molesto. De todos modos, al menos mi mamá y yo hablamos de nuevo y eso me hace feliz. Ella me dijo que no tenía mucho dinero reservado, porque mi papá ganaba más de. Pero con lo que ella tenía, ella iba a gestionar e incluso pedir dinero extra a sus padres, si él lo necesitaba, pero él iba a asegurarse de que yo no lo hiciera. Yo tuve que preocuparme por mi colegiatura. Y eso es más de lo que podría pedir para mí. Mis amigos y familiares se entristecieron verme ir, pero ellos se alegraron de que las cosas finalmente estaban mejorando para mí. Y yo nunca podré agradecer lo suficiente para lo que ellos hicieron durante estos últimos días. Actualización 3, hola, actualmente estoy en la universidad, y las cosas van muy bien con mi mamá. Lamentablemente, no puedo decir lo mismo sobre mi papá o mi hermano. Mi papá se mudó un par de semanas después de que volví a casa y ha estado viviendo con mi hermano desde entonces. Y ellos han estado trabajando juntos en sus negocios, porque ahora mis padres son socios. Ellos han estado luchando para hacer el matrimonio funciona, y ellos han estado asistiendo a sesiones de terapia, pero no yo sé cómo ha ido, porque yo realmente no sabía. Le pregunto a mi mamá al respecto. No tengo interés en nada relacionado con mi papá o mi hermano, y yo solo queremos ser feliz con la única persona que yo conozco que yo puedo confiar, que ella es mi mamá. Él mantuvo su palabra y pagó mi colegiatura universitaria con la ayuda de los padres. Entonces, no tengo que preocuparme por nada, pero creo que voy a empezar a pagarle después de que usted comience a ganar dinero con. Ahora, voy a centrarme en mis notas. Y divirtiéndose en la universidad para aprovechar al máximo esta experiencia. Actualización 4, hola, ha pasado un tiempo desde que no publiqué mi última actualización sobre Listo. Entonces, creo que te debo algunas novedades sobre. En cuanto a mis estudios, estoy en mi segundo año, y me va muy bien, sacando buenas notas. Y me gusta mucho mi elección de carrera para el momento.
Yo también quería compartir un poco sobre cómo mi papá y yo estamos yendo para mi hermano en su nuevo negocio, ya que muchos me han estado preguntando en los comentarios. Decidieron incursionar en la industria de restaurantes y abrió un restaurante de comida rápida, especializado en platos inspirados en la cocina del sur de los Estados Unidos. Sí sé que es muy original de su parte. Al principio, ellos estaban muy entusiasmados con la idea, principalmente porque nuestra área no tenía muchos restaurantes que ellos ofrecían este tipo de comida. Ellos pensaban que llenaría un vacío en el mercado y que la gente correría para comprar los menús. Sin embargo, se entregaron rápidamente a darse cuenta de que administrar un restaurante trae muchos desafíos. Ellos tuvieron problemas con la gestión del inventario y giro productos frescos, que resultaron en desperdicio y pérdidas de alimentos. Instituciones financieras también viven en el área. Muchas personas intentando comer saludables o no les gusta este estilo de comida, y este tipo de comida no es tan exigieron como esperaban. Todo esto yo lo sé por amigos en común que tienen hermanos, amigos de mi hermano como tal. Parece que las cosas no les están yendo muy bien para ellos, pero era de esperarse, ya que ninguno de ellos parece el mismo lo suficientemente concentrado como para emprender algo así. En cuanto a la relación, no hay mucho entre mi papá y mi mamá que agregar que ellos hicieron terapia juntos. Pero ellos todavía viven separados. Entonces, probablemente no esté yendo muy bien. Bueno, al final del día, tampoco a mi papá. Papá arruinó 2 relaciones para su hijo dorado de mi mamá y mío, y ninguna de las dos ni siquiera le salió bien.